¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Hola, esta es tu amiga Ibeliz y te doy la bienvenida a Ibe Joan Podcast, donde descubres tu propósito y lo vives a plenitud. Si esta es la primera vez que nos escuchas, ¡bienvenido! Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. ¿Alguna vez has sentido que necesitas hacer un detox mental? Sí. Escuchaste bien, un detox mental. Así me sentía yo hace un tiempo atrás, en el cual me dije, yo necesito hacer un detox mental. Y desde que lo hice, he estado experimentando tantas cosas diferentes y he tenido una mente más sana, una vida más sana y mucho bienestar en mi vida que me llevan a vivir mi propósito y a poderlo vivir a plenitud. Y quiero compartir contigo mi experiencia, quiero compartir contigo herramientas que nos ayudan a hacer ese detox mental que hace que nos intoxiquemos. Eso que intoxica tu mente te lleva a tener resultados que no son los que tú quieres. Así que si tú quieres aprender a hacerte ese detox mental que haga que tu vida entre en la sintonía del propósito de Dios, yo te invito a que te quedes aquí en este podcast, que busques tu libretita, que hagas tus anotaciones y que lo escuches hasta el final y que no olvides compartirlo con otros porque lo bueno se comparte. Así que hoy quiero hablar sobre este detox mental, que es un reset en tu mente. ¿Cómo resetear tu mente? Sabemos que en nuestra vida nuestra mente se llena de aquello que la alimentamos. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Pues yo voy a partir desde mi experiencia y mi testimonio. Mi mente, pues, ¿verdad? Ha sido alimentada desde, ¿verdad? Desde que uno crece en muchas cosas. Ahí se basan tus creencias, tus convicciones. Y aunque uno quisiera que nuestra mente siempre esté limpia, es inevitable que las cosas que ocurren a tu alrededor, las circunstancias, puedan afectar tus emociones y puedan afectar tu mentalidad. Y hay cosas que debemos aprender a identificarlas y hacer cada cierto tiempo un detox. Yo creo que todo el mundo, no importa cuántos años tú lleves en el evangelio o quizás no estés en el evangelio, todos necesitamos hacer un detox mental. Y Belis, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, yo he escuchado de detox para el cuerpo, yo he escuchado de jugos verdes para hacer detox, pero un detox mental, ¿y cómo se hace eso? Pues mira, el detox mental es tu reset que tú le haces a tu mente. Es el proceso de eliminar pensamientos negativos, preocupaciones y todo aquello que te aleja de vivir una vida plena y centrada en tu propósito en Dios. Así que en este mundo estamos llenos de mucho ruido, de muchas distracciones y es vital tomar un tiempo para desintoxicarnos mentalmente y volver a enfocarnos en lo que realmente importa. Y quiero compartir contigo un texto bíblico que se encuentra en Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y hay veces que en nuestra vida
llenamos nuestros pensamientos, llenamos nuestra mente de tantas preocupaciones, de tantos pensamientos que no necesariamente son los que Dios quiere para ti. Hay pensamientos que te llevan a pensar que tú no puedes, que no tiene sentido, que te hacen robarte la fe, las preocupaciones, las ansiedades. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre lo que hacen las emociones en el ser humano y cómo esto impacta el hecho que nosotros podamos vivir la vida en Cristo de una manera saludable, pero cuando yo dejo que mis emociones me controlen, me pueden llevar a un lugar donde no debo estar. Pero ¿qué nosotros debemos hacer cuando ya identificamos y decimos, tengo en mi vida unas reacciones, emociones que no están correctas? Y esto está basado en mis pensamientos. ¿Cuál es mi base de pensamientos que yo tengo en mi cabeza que me está llevando a accionar, a tener reacciones en mi vida y a tener emociones que no necesariamente sean las saludables? Así que debemos detenernos y decir, yo quiero hacer un detox mental. Yo quiero quitar de mi mente todas esas cosas que me están impidiendo yo poder ver la vida desde la fe. Vivir la vida desde el propósito que Dios tiene para mí y vivirlo a plenitud. Y una de las cosas que yo hice, hace unos meses atrás, cuando comencé a ser intencional y yo decía, yo quiero lograr el propósito de Dios en mi vida, pero yo tengo que aprender y a buscar la presencia de Dios que me dirija a qué es lo que me está impidiendo que yo pueda lograr el propósito de Dios en mi vida. Yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es saber cuál es mi propósito en esta vida. Todo ser humano que ha nacido, y tú que me escuchas, tienes un propósito. Y hay veces que nosotros nos preguntamos, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Será que tú tienes un propósito conmigo? ¿Será que tienes un propósito bueno? Y dice la palabra del Señor, Romanos 12:2, que le estuve leyendo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa? Que yo no lo puedo ver, que a lo mejor en mi vida yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que mi vida es una vida caótica, llena de estrés, llena de ansiedad, de problemas, de circunstancias duras que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que haya un propósito para mí y que yo pueda vivirlo a plenitud? Y esto me lleva a un personaje bíblico como lo fue Elías. Elías en un momento dado pasó por una situación donde se enfrentó al miedo a que Jezabel lo matara. Y él entró en una depresión y se escondió en la cueva y le decía al Señor, yo no entiendo, tú me llamaste a ser profeta, ¿verdad? Estoy yo parafraseando. Se escondió y se buscan para matarme. Yo no sé qué yo voy a hacer. O sea, cuál es mi voluntad, cuál es el propósito. Y se escondió y dejó que el miedo, que la ansiedad, que la depresión se apoderara de él y no fue hasta que tuvo un encuentro con Dios que Dios lo confronta y le dice, ¿qué tú haces ahí en la cueva? Yo te di un propósito y el propósito es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Renovar tu mente, ¿verdad? Esto es trayéndote la historia de Elías, parafaseándola, ¿verdad? Y trayendo a este contexto. Y esto en Romanos 12 nos habla de que nosotros no podemos permitir que nuestra mentalidad, nuestra mente, que es el campo de batalla, que es nuestro centro de comando, aquel que hace que tengamos pensamientos, acciones, emociones, decisiones, es nuestra mente. Y no podemos permitir que las distracciones de este mundo, que las distracciones que están ocurriendo, las preocupaciones, las ansiedades, los miedos, nos dominen. No nos podemos amoldar a lo que está ocurriendo en este tiempo, sino más bien nosotros tenemos que entrar en el proceso de una transformación. En Cristo hay transformación. Él transforma nuestra mente mediante una renovación. O sea, Él hace nueva nuestra mentalidad. De una mentalidad correcta. No todo lo que se ve culturalmente
es correcto. Y por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente diariamente. Y esto es lo que se le llama un detox mental. O sea, hacer un reset en nuestra vida y alejar todas aquellas cosas que nos están desenfocando de la voluntad de Dios, del propósito de Dios sobre nuestra vida. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron estrés y ansiedad. Ejemplo de esto podemos ver a David, quien en los Salmos se ve cómo continuamente él clamaba a Dios en medio de su angustia. Y qué decir del mismo Jesús, que buscaba momentos de soledad para orar y conectarse con el Padre. Y estos son ejemplos que nos muestran cómo nosotros podemos hacer que hagamos un detox mental que nos traiga paz a nuestra mente, y es teniendo un tiempo de búsqueda de Dios. ¿Qué yo debo de hacer para esto? Y ¿verdad? Cada persona puede que tenga en su mente diferentes cosas que estén haciendo que se esté intoxicando su mente. ¿Cómo nosotros hemos ido intoxicando nuestra mente sin darnos cuenta? En lo que vemos, que nos estamos saturando con lo que vemos. O sea, si estamos constantemente expuestos, y esto yo creo que nos pasa a todos, estamos expuestos a demasiadas noticias que nos provocan ansiedad, demasiadas noticias que nos llevan de miedo, que a veces nos da miedo hasta salir a la calle por miedo a que nos ocurra algo. Cuando la preocupación, cuando el miedo se apodera de nuestra mente y comienza a intoxicar nuestros pensamientos, a pensar que Dios no está, a hacer que nuestra fe mengue, a desenfocarnos de lo que realmente Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Así que es importante que nosotros podamos tener claro que nuestra mente es importante que diariamente las estemos desintoxicando, limpiando de todas esas distracciones que nos están haciendo sentir estresados, tristes. Así que, ¿de qué estás llenando tu mente? ¿De comida chatarra? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando las circunstancias de la vida, los problemas? Y yo sé que cada uno de nosotros podemos estar enfrentando diferentes circunstancias, unas más a lo mejor fuertes que otras, pero todos estamos pasando por circunstancias difíciles que pueden llegar a nuestra mente, el pensar que no podemos, al pensar que llegue a nuestra mente la preocupación, la ansiedad, el dolor, la tristeza, y eso puede llegar, pero nosotros no podemos mantenernos en esos pensamientos negativos ni pesimistas, porque si no vas a tener una vida que carga demasiadas cosas negativas, y Dios no quiere eso para tu vida. ¿Qué pasaría? Un ejemplo, ¿qué pasaría si tú todos los días desayunaras, almorzaras y comieras fast food, o sea, comida rápida? Si comieras todos los días unas hamburguesas, una pizza, unas papas fritas, refresco. Yo sé que algunos, ¿verdad? Esa es su comida, pero ¿qué pasa con el cuerpo cuando constantemente estás comiendo eso todos los días? Subes de peso, tienes problemas de salud, hay enfermedades. Pues así mismo pasa con nuestra mente. A veces buscamos el detox físico, pero nuestro detox mental es uno de los que es más importante en nuestra vida, porque cuando hacemos un detox mental, eso produce también que nuestro cuerpo haga un detox, porque tus pensamientos están cambiando. Y los digo por experiencia propia, cómo eso ayudó a mi vida. Yo comencé a hacer un detox en mi vida en muchas áreas. Uno de ellos fue el dejar el miedo, aprender a vivir una vida de fe, de creerle a Dios por encima de mis temores. Yo era una muchacha que siempre me causaba miedo muchas cosas, hasta que aprendí a confiar en Dios, a decir, pero si yo creo en un Dios que es todopoderoso, ¿por qué voy a temer? También hice un detox mental de una mentalidad de pobreza, o sea, no de pobreza por dinero, sino de pobreza de limitarme, de tener una mentalidad de escasez, de pensar que yo no iba a poder lograr cosas, una mentalidad del no puedo, una mentalidad de que
lo que yo conozco es lo que es y no extenderme a más. Y el Señor no siempre nos lleva a más. Y un ejemplo de esto me viene a la mente Abraham. Abraham en la Biblia, ¿verdad? Uno de los patriarcas que lo podemos ver en los primeros libros de la Biblia, habla de que Abraham, Dios lo sacó de donde él estaba. Dios tuvo que hacer un detox en Abraham, tuvo que salir de su tierra, de su parentela, romper paradigmas mentales y cómo Dios rompe con esos paradigmas en nuestra mente y nos hace un detox de lo que hemos estado saturados. Y yo comencé a cambiar mis pensamientos de preocupación, de miedo, de ansiedad y los comencé a cambiar por la palabra de Dios. ¿Qué Dios me dice referente al miedo? Y esto es un texto bíblico que lo he compartido mucho porque ese texto es para mí sumamente importante en este tiempo. Y es 2 de Timoteo 1:7. Y es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y eso lo he hecho mío y feliz, porque vas a tener temor. Si Dios te ha dado poder, te ha dado dominio propio. Cuando a veces viene la incertidumbre, el sentirte que no puedes, el inseguro, y Dios comienza a ministrarse por su palabra. Así que yo comencé a cambiar mis pensamientos limitantes por el pensamiento de Dios y la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice? Si yo quiero renovar mi mente, yo tengo que estar en contacto ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Así que es importante que si nosotros queremos tener una mentalidad sana y hacer este detox, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, como también lo dice en Efesios 4:23. Tenemos que eliminar esa comida poco saludable de nuestra dieta mental. ¿Podemos nosotros eliminar los pensamientos tóxicos? Sí, lo podemos hacer. ¿Cómo? Reemplazándolos con las verdades bíblicas y afirmaciones de la palabra del Señor. Porque hay veces que nuestros pensamientos no son correctos. A lo mejor en tu mente, cada vez que tú quieres emprender hacia tus metas, hacia un proyecto, viene a tu mente el decirte, pero ¿quién dijo que tú puedes? Si tú no eres nadie, ¿qué capacidad tú tienes para eso? Si tú no sabes. Y comienzan esos pensamientos negativos a hacerte pensar que tú no tienes propósito, que tú no tienes capacidad para hacerlo. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando te dice, todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fuerza. Y tú dices, es verdad. A lo mejor en mis propias fuerzas no puedo, pero yo tengo un Dios que en su fuerza, Él me da la fortaleza para yo vencer y yo poderlo hacer. Así que cuando venga ese temor de que estás solo, recuerda que la palabra de Dios dice, no estoy solo. Y hay veces que nuestra mente está saturada de tantas cosas y estamos en un mundo que a veces yo miro cómo hay personas que están tan saturadas de cosas negativas en su manera de hablar, en su manera de conducirse, en su manera de vivir. Pero yo sé que tú quieres vivir una vida de propósito y vivir la plenitud, por eso estás aquí. Y quieres aprender, a lo mejor en tu vida hay cosas que deseas cambiar, como yo. En un momento dado yo le dije, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero quitar de mi mente esos no puedo, ese miedo, esa timidez, ese sentirme insegura. Yo quiero salir de ahí. Yo quiero ver tu propósito en mí. Yo quiero quitar esa mentalidad de escasez y de pobreza que me dice que yo no puedo prosperar en la vida. Y la prosperidad va más allá de un dinero. Es prosperar espiritualmente, es prosperar físicamente, es prosperar en todas las áreas. Pero cuando culturalmente ya estamos sobresaturados
de pensamientos que no son bíblicos y no son correctos, eso nos lleva a conducirnos y tener emociones que no son correctas. Ahora, ¿qué debo entonces yo hacer, Ibelis? Porque cuando tú vas a tu ambiente laboral, cuando vas a tu ambiente cotidiano, familiar, de las redes sociales, es un bombardeo de cosas que te intoxican. Y entonces debemos preguntarnos qué yo debo hacer para que yo tenga una vida desintoxicada. ¿Cómo yo puedo hacer eso, Ibelis? ¿Cómo yo puedo hacer un reset de mi mente y enfocarme en lo que dice la palabra del Señor? Pues quiero compartirte algunas de las cosas que yo he estado implementando en mi vida y que me han ayudado a hacer un detox mental. Y esto es importante, que estas prácticas se hagan diariamente para limpiar tu mente y quitarle la sobrecarga y el estrés. Esto no significa que no van a venir momentos duros a tu vida. Es como dice la palabra del Señor en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esto? Dios le estaba diciendo a los discípulos: yo les voy a hablar esto de antemano y les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer de antemano, porque en este mundo vamos a enfrentar situaciones duras, difíciles, que van a trastocar nuestras emociones, que van a trastocar nuestros pensamientos. Pero recuerda que a pesar de eso, ya Dios venció. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo, y que Él nos ha dado las herramientas prácticas que nosotros podemos poder poner en práctica en nuestra vida, valga la redundancia. Así que yo te voy a dar algunas de las cositas que me han ayudado a mí a hacer un detox mental diario. Número 1 es que comencé a ser intencional. Comencé a mirar qué yo estaba haciendo en mi vida. Siendo intencional con mis pensamientos. ¿Qué tú estás pensando, Ibeli? ¿A dónde se te está yendo tus pensamientos y de qué te estás llenando? Hice un alto y comencé a ser intencional. Porque yo pienso como pienso, porque mi vida siempre es de queja, porque mi vida es de temor, porque mi vida siempre no logro lo que quisiera lograr. ¿Qué está pasando? Y comencé a ser intencional en mirar hacia dónde se estaban yendo mis pensamientos. Luego de ahí, que identifico qué cosas son las que me están intoxicando mentalmente, comencé a establecer límites. Ejemplo, si yo veía que el estar expuesta a demasiadas noticias me causaban ansiedad y estrés, pues yo comencé a decir: yo no voy a ver noticias. Yo no voy a buscar a las 5 de la tarde ni en la mañana las noticias. Voy a establecer un límite. Voy a desconectarme. Si a lo mejor hay personas que lo único que hablan es de quejas, de problemas, de bochinche, me voy a alejar. Me voy a alejar de ese círculo, porque no me va a beneficiar. Porque si tú estás al lado de una persona bochinchera, el próximo bochinchero eres tú. Porque si tú te estás llenando, un ejemplo, de escuchar cosas que lo que hacen es criticar a otro, juzgar o quejarse, tú vas a ser el próximo. Así que yo comencé a establecer límites. Yo voy a limitar a lo que yo estoy expuesta. Voy a limitar. No significa que a lo mejor no voy a estar en un lugar que vayan a decir un chisme o que no, pero yo voy a limitar a que mi círculo, a que a donde yo me pase, no sea lo que me contamina. Así que comencé a establecer límites en mi vida para reducir esa ansiedad y esas preocupaciones y concentrarme en lo que realmente quiero. Comencé a meditar regularmente, dedicar tiempo a la oración. Comencé a orar más intencionalmente,
a pedirle al Señor que trabajara en mi mente, a ser abierta a escuchar la voz de Dios cuando habían cosas que no eran correctas y yo pensaba que eran correctas, a dejar que mi mente desaprendiera para volver a aprender. Y algo que me ayudó mucho para esto también fue la lectura, comenzar a leer. Y una de las cosas que te quiero compartir, que yo hice un detox mental de cómo yo pensaba relacionado al dinero. Porque desde pequeña siempre he escuchado de que el dinero es pecado, que el tener dinero te daña el corazón, porque ahí está la raíz del mal. Pero cuando comencé a educarme, yo decía, el dinero es una herramienta, todo el mundo necesita dinero. Ahora, no significa que yo voy a ser avara hacia el dinero y voy a desear, yo lo único que quiero es dinero, no. Pero yo puedo ver el dinero de una manera distinta, verlo como una herramienta. Y yo comencé a educarme. Y esto es otro tema que quiero hacer en otros episodios de cómo me ayudó a tener unas finanzas más saludables, a cómo tener una mentalidad hacia el dinero completamente distinta. Y he visto cómo Dios ha obrado de maneras exponenciales en mi vida y en las finanzas. Pero ya eso será otro episodio más adelante. Así que una de las cosas que hizo que yo abriera mi mente y hiciera un detox de creencias limitantes, de pensamientos que no eran bíblicos, porque hay cosas que a veces uno piensa y que son verdad y no necesariamente son verdad ni son bíblicas. Un ejemplo de esto, si tú has escuchado, estoy segura que a lo mejor has escuchado esta frase: cuando no sepas qué hacer, sigue tu corazón, porque tu corazón te va a decir lo que tienes que hacer. Déjate llevar por el corazón. Pero cuando tú vas a la Biblia, eso no es bíblico, porque nosotros no debemos seguir al corazón, porque si hay algo que es engañoso, es el corazón. Debemos seguir a Dios y a su consejo. Cuando no sepamos qué hacer, busquemos la palabra de Dios. Así que una de las cosas que me ayudó mucho es la oración, el reflexionar en la palabra de Dios. Otra de las prácticas que me ha ayudado, y te la comparto, y la compartí también en el episodio anterior, es practicar la gratitud. Sé agradecido por lo que tienes. Sé agradecido por todo, hasta las pequeñeces, la simpleza. Un corazón agradecido es un corazón feliz. Ya no te quejes. Ya no, que tu vida no sea una queja. La queja intoxica tu mente cuando comienzas a quejarte. Ay, ¿por qué está lloviendo? Ay, Dios, siempre está lloviendo. Ay, pero ¿por qué está haciendo sol? Ay, Dios mío, pero ¿por qué no llega? O sea, esos quejas, cuando tú constantemente te estás quejando, tu vida se vuelve negativa, tu vida se vuelve pesada, cargada. La gente ya ni quiere estar contigo cuando tú eres una persona quejumbrosa. Y sabes que hay veces que tenemos mucha queja en nuestros labios y no nos estamos dando cuenta, porque ya se hizo estilo de vida. Pero hoy quiero que medites y cambies la queja por gratitud. Comienza a practicarlo y te vas a dar cuenta de que vivirás más feliz, vivirás más tranquilo cuando comienzas a practicar la gratitud. Y si no sabes cómo hacerlo, Ibeli, pero es que, ¿cómo yo hago eso? O sea, siempre voy a estar gracias, gracias, gracias. Sí, da gracias a aquel que te abra la puerta, dile gracias. Da gracias por los pequeños detalles. Y una de las prácticas que te ayuda a ejercer la gratitud es tener una libretita de gratitud o un papel y diariamente pon 3 cosas. Puedes comenzar con eso, 3 cosas por las cuales agradeces hoy. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a ser distinta. Otra de las cosas que me ha ayudado a mí, y yo he sido bien intencional con esto, siendo bien honesta, y antes me costaba mucho. Yo sé que a veces uno quiere ser bien productivo, quiere estar haciendo muchas cosas, y a veces tenemos tanto trabajo y tantas cosas que hacer que descuidamos el tiempo de descanso, el tiempo de sueño. Y a veces
Vamos a la cama con el celular y nos levantamos y lo primero que cogemos es el celular. Y a veces, yo te soy honesta, hay veces que yo tengo el celular al lado y lo tomo y lo veo y yo, no, Ibelis, tienes que dejarlo. Porque ya eso es algo que en tu cerebro se agrega una hormona llamada dopamina que es adictiva y te da con estar ahí, pero hace daño el estar tan expuesto a esas luces y el no descansar. Hay personas que no duermen porque tienen demasiada tarea y tienen que hacerlo en su tiempo que se supone que estén durmiendo. Cuando yo fui intencional en decir, no, yo voy a ser celosa de mi tiempo de sueño. Voy a tener un tiempo de calidad de sueño. Porque eso ayuda a que tú te puedas recuperar y tener claridad mental. Hay veces que tú dices, y te lo digo por experiencia, hay veces que yo decía, Dios mío, porque todo se me olvida. Ay, es que estoy tan cansada. Ay, es que estoy tan extenuada. Es que no puedo. Es que... y tienes el cerebro procesando. Pero si no duerme, si no descansa, no tiene claridad. Así que comienza a ser intencional con tu periodo de sueño. Saca tu tiempo para dormir. Más allá de, ¿verdad?, de las horas, que sea de la calidad del sueño. Y si no puedes dormir, tienes problemas de insomnio, ¿verdad? Ya eso, medicamentos, si tienes que ir a un médico para verificarte, si tienes la condición de apnea del sueño, ya esos otros temas. Pero hay personas que pudiendo dormir, prefieren seguir trabajando y no cuidan de su sueño y eso afecta muchísimo a tu mente. Así que para hacer un detox mental, tener más claridad en tu mente, es importante que puedas dormir, tengas una calidad de sueño. Otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es que yo he mejorado en mi alimentación. Porque esto ayuda también a nuestra mente. Y eso fue uno de los detox que hice en mi mente. Yo recuerdo y quiero compartir esta anécdota. Y puedo hacer otro episodio hablando de mi experiencia en estos pasados meses, de cómo hice un detox en mi vida físicamente. Pero ese detox físico fue más bien un detox mental. Yo recuerdo hace como 6 meses atrás que yo le compartía a una joven de que yo no podía hacer ese detox físico porque para mí el comer era importante y más si era el desayuno, ¿verdad? Porque yo ahora mismo tengo una práctica que es ayuno intermitente y pues nada, eso es otro tema para otro podcast. Pero quería compartirle este tema de cómo mentalmente muchas decisiones en nuestra vida, si no hacemos un detox mental, nos pueden afectar. Porque tenemos muchas veces pensamientos que no son correctos. Y una de las cosas que yo decía era que yo no podía hacer eso. O sea, yo no podía tener un detox físico en cuestión del ayuno intermitente, porque para mí el comer en la mañana temprano, comerme mi pan, comerme mis harinas, era importante. Hasta que yo me comencé a educar y leí un libro que te lo comparto, si tienes la oportunidad de leerlo. Se llama El lunes comienzo de nuevo, de Lisa, el apellido no recuerdo, pero tú lo buscas así. El lunes comienzo de nuevo, de Lisa. Y eso me llevó a concientizar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos puesto la excusa de que el lunes comienzo a comer mejor? De que vemos la dieta o el comer saludable como algo pesado, difícil, y comenzamos a intoxicar nuestra mente de cosas que no son ciertas, hasta que yo comencé a hacer ese detox mental y comencé a mejorar mi alimentación. No porque yo quiera ser delgada, no porque quiera ahora hacer la de cuerpo esbelto, no, sino más bien porque yo comencé a decirle a Dios, ¿cómo yo puedo decir que yo soy sana espiritualmente si mental y físicamente no lo estoy? Así que por eso comencé este detox mental y ese detox físico. Así que para que tú comiences a ver la diferencia en tu mente, cambia también tus hábitos alimenticios. Te lo puedo asegurar.
Otra de las cosas que me ha ayudado mucho es el tener tiempo para un ejercicio físico, para liberar esas endorfinas en mi mente que me ayudan al estado de ánimo. Y tú dirás, Ibeli, pero es que yo no tengo tiempo para ir al gimnasio, yo no tengo tiempo para tener una rutina de ejercicio extensa. Tranquilo, yo tampoco. Pero he sido más intencional de que si tengo un espacio de 10, 15 minutos para hacer una caminata o para hacer estiramientos, es moverse independientemente. O sea, no estar estático frente al televisor o al teléfono, es moverse, o sea, es tener alguna ejercitación física que me ayude a mejorar mi mente. Y emocionalmente me ayudó muchísimo. Me he dado cuenta que cuando hago mis caminatas, mi mente está más clara, mi ánimo está más alegre. Así que yo recomiendo que lo puedan hacer. Y esto va también, de las prácticas que estoy haciendo y me ha ayudado mucho, es el tiempo en naturaleza, salir al aire libre. Es admirar la naturaleza de Dios. Hay veces que yo tomo tiempo para ir a la playa, no para entrar al agua, sino para mirarla, para tocar la arena, para ver el atardecer. Y si a lo mejor no tienes playa donde vives o no tienes la oportunidad, en el patio de tu casa, pisa la grama, haz grounding, mira el cielo, da gracias. Comienza a despejar tu mente de todas esas distracciones que hacen que nosotros no podamos tener una mente más clara. Otra de las cosas que es importante para hacer detox es aprender a decir que no. Haz establecer prioridades en tu vida y aprender a decirle no a las actividades o compromisos que no se alinean con tus valores o que no van acorde a la mentalidad de Dios. Y esta a veces va a costar y va a ser difícil. Y lo puedo contar como testimonio, ¿verdad? Como de mí. Cuando yo estoy en lugares que a lo mejor, ¿verdad?, tienen otro tipo de prioridad, otro tipo de mentalidad, yo he aprendido a decir que no, a decir no, esa no es mi manera de pensar, no es mi modo de operar. Mi convicción está en Dios. Y si hay algo que se ve comprometido, mi mentalidad, mi convicción con Dios, y puede afectar e intoxicar mi mente, he aprendido a decir no. No voy para ese lugar, no voy a compartir con esas personas, no porque sea antipática, no porque no quiero, sino que hay veces que hay que establecer límites, como les decía al inicio. Aprender a decir no. No voy a permitir que este pensamiento negativo se meta a mi mente. Al igual, aprender a decir que no a cuando alguien te diga un comentario negativo o un comentario que pueda afectar tu vida, aprender a decir no. No voy a permitir que este comentario me desenfoque de la meta. Aprender a tener prioridades y a tener una convicción clara de tus valores. Eso te va a ayudar muchísimo. Y por último, el buscar ese apoyo, buscar esa red de personas que estén al lado tuyo, que tengan los mismos valores que tú, que puedas tener las mismas prioridades que tú, que te lleven y te nutran. Hay tantas cosas. Un ejemplo, no solamente personas, tú puedes buscar libros, aprender de desarrollo personal, espiritual. Busca podcasts, un ejemplo, este podcast. Puedes buscar otros podcasts que te ayuden, que te nutran a vivir esta vida en plenitud, a hacer ese detox mental. Busca prédicas, comparte con personas que tengan tus mismas convicciones en Dios, pero no te quedes rodeado de lo negativo. No solamente quites lo que está mal, sino que incorpora cosas que sí te puedan ayudar a llevar esa vida que tú tienes que hacer. Así que es importante la palabra de Dios sobre todas las cosas. Esto es sumamente vital y esto sí te
te lo testifico, y por eso es que en los episodios anteriores siempre sale a reducir que te recomiendo la lectura de la Biblia. Yo, ¿verdad? Llevo varios años, más de 15 años en el Evangelio, pero hace unos meses comencé a ser intencional a que todos los días yo iba a leer la Biblia, pero no a leerla por leerla, sino que yo le digo, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme hoy? Y comienzo, aunque sea una porción de la Biblia, a leerla intencionalmente y a nutrir mi mente. Y he visto la diferencia en mi modo de pensar, en mi modo de sentirme, en mi estado de ánimo. No puedo negar, he pasado circunstancias difíciles. Hay momentos que vienen pensamientos que no son correctos o emociones que quieren controlarte. Pero cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, tu mente cambia, es transformada. Ya no ves como ves antes. Ya no piensas como piensas antes. Ahora tu mente ha sido lavada y limpiada por medio de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que haga esa práctica de ti, busca la palabra del Señor, léela. Y si tú dices, Ibeli, es que a lo mejor yo nunca he leído la Biblia, yo no sé cómo leerla. Puedes buscar algún libro de devocionales que te ayudan, que te dan el texto bíblico y te dan una breve explicación. Busca libros como diccionarios, comentarios bíblicos que te puedan ayudar para que puedas entender varios textos, ¿verdad?, de la Biblia. Pero es importante la meditación en la palabra del Señor. Todas estas prácticas que te he dicho, estos consejos, son los que yo practico diariamente en mi vida y he visto la diferencia de cómo vivir el propósito. Y lo he querido compartir por medio del podcast porque yo digo, más personas tienen que conocer de esto para que puedan vivir su propósito, que lo puedan vivir a plenitud, que puedan tener ese detox mental que te ayuda a reconectar con Dios, a poder experimentar en la gracia de Dios. De verdad que si tú haces esto, vas a ver la diferencia. Así que te invito a que comiences hoy. Y cuando lo comiences a hacer, me digas tu feedback, que me digas cómo te fue, cómo te ha ido, si realmente has tenido resultados, en qué ha cambiado tu vida, si has tenido, ¿verdad?, diferencias. Así que escríbeme, quiero escuchar tu testimonio, quiero escuchar de ti, quiero que otras personas también puedan vivir y experimentar el propósito de Dios a su vida y que lo puedan vivir a plenitud, que puedan transformar su mente, que puedan hacer ese detox y que dejen de pensar de que no pueden y se den cuenta de que sí, de que en Cristo se puede. Así que hoy voy a hacer la práctica de gratitud y agradezco a Dios por ti que escuchaste este episodio. Doy gracias a Dios por ti porque eres una persona que Dios escogió y tiene propósitos maravillosos contigo. Y Él quiere que lo aprendas a vivir a plenitud. Recuerda que es posible cambiar tu mente. Es posible renovarla en Dios. Así que aprende y cambia tus pensamientos de una vida de queja, de dolor, por una vida de plenitud, por una vida de propósito. Y comparte este episodio con otros porque lo bueno se comparte. Así que recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok como Ibe Joan Podcast. Búscanos, ya los episodios están subiendo a YouTube en audio. Así que sigue compartiéndolo con otros porque lo bueno se comparte. Allí te espero en mis redes sociales y dame tu calificación de este podcast. Déjame tu comentario, cómo ha sido la experiencia y qué temas te gustaría que pudiéramos trabajar en los próximos episodios para poder ayudarte y darte herramientas que tú puedas vivir tu propósito y que lo vivas a plenitud. Así que nos vemos la próxima semana en Ibe Joan Podcast.